Compartamos juntos un momento único en la intimidad con Dios. Gocémonos de las hermosas alabanzas que se cantan para el Señor a través del programa El Camino de la Vida Eterna, espacio dirigido y conducido por el pastor Moisés de España. Bienvenidos. Saludo a todos los oyentes con una lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 42. Respondió Job a Dios y le dijo: Yo conozco, oh Dios, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo, Job, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, oh Dios, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Palabras maravillosas que expresan cómo un hombre hablaba de las cosas de Dios, vivía cosas de Dios, le cantaba también a Dios, hacía sus oraciones por él, por su familia, mas habían muchas cosas que él no comprendía, hasta que tuvo una experiencia profunda y personal con él. Entonces él dijo: solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así es, estimados amigos, estimados hermanos en Cristo Jesús, que están sintonizando este medio radial. Muchas veces creemos que estamos correctamente en las cosas de Dios, porque vamos a las reuniones cristianas, porque hacemos algunas oraciones, porque escuchamos su palabra, pero a veces, o muchas veces, estamos alejados de Dios con nuestro corazón. Nuestro corazón está lejos de Dios, como dice su palabra, y de una manera segura, en donde Dios extenderá sus brazos y te dirá: venid, bendito de mi Padre, y heredad el reino de Dios. Así que un saludo para todos los oyentes, para los simpatizantes y para los hermanos en Cristo Jesús, que ya están caminando en su camino, en el camino de Dios, esperando que estas bendiciones que compartimos le alcancen también a sus vidas para edificación. Gracias a Dios. Entonces saludamos también a todos los oyentes con la primera canción: Jesús, tú eres el Rey soberano. Hoy mi vida está llena de gozo y por eso yo quiero cantar. Aunque tenga dificultades, yo no dejaré de predicar que Jesús es el Rey soberano y que fuera de no hay más. La doctrina de Cristo la llevo como la sangre que corre en mis venas, que sin ella sería hombre muerto y mi corazón sufriría de pena. Y si por ella arriesgo la vida, por Jesús creo que vale la pena. No me voy a poner a llorar porque el enemigo esté enojado. Él tiene que aprender a respetar
los hijos del Rey soberano, y por siempre yo voy a cantar. Dios es uno y a Él yo le amo. Cuando Dios quiso salvar al hombre, dice la Biblia que Él mismo vendría, que Él no iba a mandar a otro, pues otro Dios Él no conocía y no conoce, pues solo Él es Dios. Sería el mismo que nos salvaría. Por eso es que yo le canto, sin desmayar, la doctrina de Cristo, que Él es uno y uno su nombre, y el perdón de pecados en el bautismo. Dios fue manifestado en carne, no mandó a otro, pues vino Él mismo. No me voy a poner a llorar porque el enemigo esté enojado. Él tiene que aprender a respetar a los hijos del Rey soberano, y por siempre yo voy a cantar. Dios es uno y a Él yo le amo. Como decía esta canción, que Dios se manifiesta también en los creyentes en la obediencia del bautismo. Pues aquí tengo un testimonio que compartir con todos los oyentes en Maule. El domingo pasado, 7 de febrero de este 2016, tuvimos unos hermosos bautismos en el río Maule. Un lugar muy hermoso, un lugar espacioso, limpio, ordenado, y también accesible para realizar bautismos en el río. Gracias a Dios, porque pudimos cumplir la palabra de Dios. Habían varios nuevos creyentes que se iban a bautizar. Pues llegaron a las aguas algunos creyentes y fueron bendecidos, como también los hermanos que les acompañamos o realizamos estos bautismos. Y la gente que estaba allí alrededor se acercaron para presenciar este acto mandado por el Señor. Y la gente también se conmovió y muchos lloraban por ver la decisión de estas personas que pasaron al bautismo. Fue un día glorioso para nosotros, para los nuevos que se bautizaron, también para los hermanos, y ha suscitado una inquietud aquí en Maule, en varias poblaciones, en varios lugares de reunión con respecto al bautismo. Hay iglesias aquí en Maule que bautizan por inmersión, como dice la Escritura, pero otras iglesias no lo hacen, porque explicaba un dirigente de una iglesia días pasados aquí en Maule, decía, hay confusión con respecto al bautismo. Pero yo digo, confusión pueden tener algunos dirigentes, algunos hermanos, porque escuchan una cosa y la palabra del Señor dice otra. En ese sentido hay confusión, pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no tiene confusión.
la palabra de Dios es correcta y la palabra de Dios es perfecta. Como decía y compartía en programas anteriores, aquí en Chile, las primeras iglesias evangélicas que estaban formalizándose en Chile, tanto en Valparaíso como en Santiago, los creyentes estudiaban con interés la palabra de Dios. Era la iglesia metodista episcopal, que venía de Inglaterra y también en parte de otros países. Y aquella iglesia, lógicamente, enseñaba la palabra de Dios, pero realizaban los bautismos por aspersión, echándole un poquito de agua en la cabeza. En el año 1909, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo a esa iglesia, cuando estaban estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, se hizo realidad y el Espíritu Santo sacudió la iglesia. Los hermanos fueron llenados con el Espíritu Santo, daban glorias a Dios, decían aleluya, otros hablaban en lengua, otros conmovidos por el Espíritu. Y de allí entonces nació una iglesia grande aquí en Chile, la cual no voy a nombrar, por respeto a esas denominaciones y a esa organización y los pastores. Siguieron avanzando con la predicación de la palabra, creciendo en el Señor, también creciendo en el Espíritu, pero conservaron algunas cosas que venían de la primera iglesia, que era la formalidad en hacer las reuniones, en seguir unas líneas bien encuadradas con respecto a los cultos religiosos, y también el bautismo a los niños y el bautismo por aspersión también a los mayores que tomaban una decisión por Cristo. Han pasado más de 100 años y las iglesias más grandes de aquí de Chile, que son dos, que no las voy a nombrar lógicamente, ellas conservan el bautismo a los niños y el bautismo también por aspersión para los mayores, como una tradición que viene. Entonces defienden esos principios que son tradicionales, lógicamente, y no se han percatado que eran de la primera iglesia. Quiero también hacer un hincapié que cuando Martín Lutero expandió el Evangelio, cuando Martín Lutero renunció a la religión que tenía porque no se encuadraba con la palabra de Dios, Martín Lutero tuvo una gran luz, que la salvación era por fe, era por gracia, pero también él fue perseguido, también él no tuvo la libertad plena para enseñar a los nuevos creyentes, y también conservó el bautismo por aspersión, me refiero a Martín Lutero. Y en esa expansión del Evangelio, de allí nace una iglesia también en Alemania, en Inglaterra, y de allí vinieron a Chile con el Evangelio y traían esa tradición del bautismo a los niños y el bautismo también por aspersión a los mayores. Y esa es la costumbre y tradición que se ha estado manteniendo aquí en Chile y solamente en algunos otros países. En todos los demás países el bautismo es por inmersión, y en la mayor parte de aquí de Chile, lógicamente, se hace por aspersión el bautismo. Así que nadie puede decir o sentirse engañado diciendo en el mundo entero se bautiza por aspersión. No es así. La mayor parte es aquí en Chile y en algunos otros países, por ejemplo en Argentina, una parte de las iglesias bautizan por aspersión, también en Alemania, también en Inglaterra una parte, pero la mayor parte en el mundo pues bautizan por inmersión. Entonces
Esto de la inmersión no es un cuento, no es un agregado que se hizo a la doctrina del Señor, sino que está basado en la palabra de Dios. En las películas, cuando se hacen de la vida de Jesús, se ve que Jesús entra al agua, y en algunas películas se ve que a Juan Bautista le echa un poco de agua en la cabeza a Jesús con sus manos. Pero eso es la película, lo que los directores auspiciados también y con principio religioso la han firmado así. Y en otras, con un cántaro o con un vaso de madera, le echan agua en la cabeza a Jesús cuando se está bautizando. Pero lo vuelvo a decir, eso es solo la película, no es bíblica esa parte, porque la palabra del Señor dice que cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús, dice que Jesús le pidió que fuera bautizado para cumplir la palabra, la justicia de Dios. Entonces el bautismo es para cumplir la palabra y la justicia de Dios. Y la misma palabra bautismo significa en todos los idiomas del mundo sumergir o inmergir. Entonces, si la palabra bautismo no estuviera correcta en la Biblia, entonces Jesús habría dicho más o menos así: id por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere, rociarle un poco de agua en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así diría la Escritura, pero la Escritura está correcta, la Escritura está perfectamente delineada con sus palabras, con su significado, y dice, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, la palabra, la Biblia habría dicho, Jesús entró al agua y le dijo a Juan, Juan, vengo a ti para que me rocees la cabeza con un poco de agua, o échame un poco de agua en la cabeza para cumplir la palabra de Dios. Entonces tampoco dice así, sino que le dice, Juan, bautízame. Y Juan bautizó, dice la Biblia, a Jesús. Y después agrega en un libro de la Escritura, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice, y Jesús subió luego del agua. No dice salió luego del agua, sino que dice subió luego del agua. Entonces son principios bíblicos este mandamiento que nos habla la palabra de Dios. Por lo cual quiero decirle a todos los hermanos, a los creyentes en Cristo Jesús, que están bautizados con un poco de agua en la cabeza, con todo el respeto que se merecen, no tienen el bautismo completo conforme lo dice la palabra de Dios. Sí que pueden sentirse ustedes bautizados, porque las organizaciones, porque los dirigentes le han dicho, así se hace aquí, y esta es la doctrina que hay. Pues ustedes lo han asumido con respeto, con reverencia, y lógicamente que Dios no los va a castigar, sino que con su palabra, con otros testimonios, también les llevará la claridad de que el bautismo completo es por inmersión. Y a los niños, dice la Biblia, que no se bautizaban, sino que los niños eran presentados a Dios como en una ceremonia. El mismo Jesús, a los 8 días, lo llevaron al templo, dice, para ser presentado a Dios. Y un siervo de Dios, anciano del pueblo de Israel, tomó a Jesús en sus brazos y elevó una oración de bendición a Dios, al Dios creador y todopoderoso. Así también Jesús mismo dice después en sus escritos, en sus palabras, dice, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y se agrega en el pasaje bíblico, y Jesús tomándolo en sus brazos los bendecía. No dice, los tomaba en sus brazos y los bautizaba, sino que con claridad dice, tomándolo en sus brazos los bendecía.
Entonces, estos son los principios bíblicos. Se los comento, se los digo con todo el respeto que ustedes, siervos de Dios, que ustedes creyentes en Cristo Jesús, que ustedes miembros de las iglesias que siguen con sinceridad al Señor, exponerle estas palabras de Dios. Por lo cual, si el Señor les guía para ser bautizado por inmersión, pues escuchen la voz de Dios, y es para cumplir la palabra de Dios. La misma Biblia en el libro de Romanos, vosotros que estudiáis la Biblia, y seguramente habéis estudiado estos pasajes que hablan acerca del bautismo, pues la palabra del Señor dice, somos sepultados para muerte por el bautismo. Entonces, habla ahí con claridad que el bautismo es una sepultación para dejar el viejo hombre en las aguas, dejar el viejo hombre sumergido en Cristo y para nacer a una nueva vida. Y como les digo, con todo el respeto que ustedes se merecen, somos hermanos en Cristo Jesús, pero debemos de compartir la realidad de la palabra de Dios. No estoy aquí para polemizar, no estoy aquí para criticar, no estoy aquí para condenar, sino para traer esta reflexión de la palabra de Dios. No estoy predicando para obligarles, no estoy predicando para oprimirle, no estoy predicando para ponerle entre la espada y la pared, sino que estoy compartiendo la palabra de Dios. Como el mismo Jesús lo dijo, y lo vuelvo a repetir, Juan, bautízame, es necesario que cumplamos la justicia de Dios. Y en otra interpretación dice, para que cumplamos la palabra de Dios. Por lo cual, este es el testimonio y la reflexión con respecto al bautismo. Y después de algunas canciones más, canciones cristianas, voy a compartir otra palabra de Dios también para respaldar lo que el Señor quiere decir a nuestros corazones. Y escuchamos ahora una canción flamenca, la cual dice, siembra palabra. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al encontrarme en la casa de Dios. Siembra palabras que sean de amor, siembra alegría en el corazón, siembra simiente, simiente de Dios, siembra la vida de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Siembra palabras que sean de amor, siembra alegría en el corazón, siembra simiente, simiente de Dios, siembra la vida de Dios. Siembra palabras que sean de amor, siembra alegría
Esta canción cristiana, Sembraré, Sembraré, ha sido cantada en estilo flamenco de España. Y como decía, la canción siembra palabra de amor. Y en eso estamos, sembrando las palabras del amor de Dios. Voy a dar lectura a una parte de la Escritura en los Hechos capítulo 19, el versículo 3. Entonces dijo, Pablo es el que habla, ¿en qué pues fuisteis bautizado? Le dice a los hermanos. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto los hermanos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo esto unos 12 hombres. Muchas veces pasamos por alto este pasaje de la Escritura, no interiorizamos en qué es lo que quiere decir. Encontramos aquí a Pablo que llega a un grupo de hermanos que estaban buscando las cosas de Dios, que estaban siguiendo, aprendiendo las cosas de Dios, practicando el Evangelio. Entonces él les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En otras palabras, fueron bautizados de nuevo. ¿Por qué estos creyentes recibieron 2 bautismos? La palabra del Señor dice, en otra parte de la Escritura, dice un Señor, una fe, un bautismo. Y aquí encontramos que los creyentes fueron bautizados por segunda vez, pues se contradice la palabra de Dios con respecto a estos 2 pasajes de la Biblia, en que uno dice un Señor, una fe, un bautismo, y ahora encontramos a Pablo mandando y enseñando que se bauticen por segunda vez a los creyentes. Pues no es una contradicción. Lo que pasa es que lo que da a entender la palabra de Dios en este pasaje de la Biblia, que estas personas fueron bautizadas en el bautismo de Juan. En otras palabras, ellos seguramente escucharon que Juan bautizaba para arrepentimiento, para recibir al Señor, y ellos también fueron a bautizarse. Pero no, lo que da a entender la palabra de Dios, que no entendían lo que ellos habían hecho, que lo hicieron porque otros decían, hay que ir a bautizarse porque Juan está bautizando en el río de Jordán. Entonces fueron por un entusiasmo, fueron por una obediencia, ya que pertenecían al pueblo de Israel, fueron por bautizarse para así estar en buenas condiciones de recibir al Señor, pero no profundizaron realmente en el bautismo. Entonces es por eso que Pablo les pregunta, ¿y en qué fuisteis bautizados? Seguramente ellos le hablaron diciendo, nosotros fuimos bautizados, nos fuimos a bautizar, escuchamos que estaban bautizando. Y este pasaje de la Biblia se encuentra después que Juan el Bautista fue muerto. Entonces seguramente algunos seguidores de Juan Bautista predicaban también y diciendo, Juan mandó a bautizarse, así que hay que bautizarse. Y seguramente ellos escucharon esas palabras, por eso que dijeron, nos hemos bautizado en el bautismo de Juan. Y ahora Pablo le encomienda a que sean bautizados en Jesús el Hijo de Dios. O sea, cuando habla dice que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús, quiere decir que sean bautizados
en la potestad que Jesús dio a los discípulos, en el que sean bautizados en el mandato de Jesús, que Él le enseñó a los discípulos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Muchos hacen polémica de que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, pero solamente en el nombre de Jesús. Y cuando hay creyentes que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llegan a una iglesia en la cual bautizan solamente en el nombre de Jesús, entonces los bautizan de nuevo. Eso lógicamente es incorrecto, porque cuando el creyente es bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, está siendo bautizado en el nombre del Dios completo, en el Dios completo que se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en una parte de Dios que todos sabemos que se llama Jesús, porque Jesús era una parte también de Dios y era Dios, como dice en otras partes de la Escritura. Por lo cual, estimados hermanos, que habéis sido bautizados, seguramente algunos de ustedes no han sido bautizados, lógicamente, en el bautismo de Juan, pero sí han sido bautizados en el bautismo que se les enseñó en vuestras denominaciones o vuestros dirigentes, y no profundizaron con respecto al bautismo, sino que creyeron y se bautizaron conforme eran las normas de esa denominación o de esa enseñanza. Pero aquí Pablo viene a decir o a dar la pauta de más o menos quiere decir este pasaje bíblico. Si vosotros no habéis sido bautizados conforme a la palabra de Dios, conforme al mandamiento que Jesús les dio a los discípulos, tenéis que ser bautizados conforme a ese mandamiento en el nombre de Jesús. Al hablar del nombre de Jesús, me refiero al mandato de Jesús a los discípulos. Y es por eso que fueron bautizados, lo dice aquí en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y termina diciendo, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Seguramente muchos de los hermanos ya han recibido del Espíritu Santo, ya han recibido las glorias y poderes del Espíritu Santo. Y no hay nada que decir, no hay ninguna contrariedad con respecto a las Escrituras. Pero estos hermanos no habían recibido todavía esa gracia de Dios y la recibieron después del bautismo. Algunos la reciben antes, por voluntad de Dios, porque Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios es amplio, y a algunos les puede dar el Espíritu Santo, aunque sea un nuevo creyente. Yo he tenido experiencia de personas que recién vienen llegando a conocer al Señor, y el primer día que vienen a las plantas del Señor, ese mismo día el Señor les toca con su Espíritu Santo y los llena con su gloria y glorifican el nombre del Señor, y algunos también hablan en nuevas lenguas conforme el Señor les da en ese momento. Pero eso no contradice la Escritura. Pero el plan normal que encontramos en la Escritura es lo que Pedro también dijo en su primera predicación. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo o en el mandato del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y esta promesa es para vosotros, para los padres, para los hijos y para cuanto el Señor llamare. Ese es el procedimiento. Primero el arrepentimiento. Estimado creyente en Cristo Jesús, estimado simpatizante en el Señor, que tú crees en el Evangelio, crees en la palabra de Dios, pero no has dado los pasos correspondientes. El Señor quiere que seas salvo. El Señor quiere darte una amplia bienvenida en el reino de los cielos. Y esa amplia bienvenida se le dará a aquellos que han cumplido la palabra y la justicia de Dios, que han seguido el procedimiento correcto, que es el arrepentimiento, arrepentirse de todos los pecados, arrepentirse de todos los males y entregar su vida completamente al Señor. He conocido a personas que caminan en el camino de Dios,
hacen cosas de Dios, practican cosas de Dios, pero no se han entregado totalmente a Dios. Han entregado una parte de su vida, y con esa parte que han entregado, pues siguen el camino de Dios, pero en su caminar se ve tibieza, en su caminar se ve mal testimonio, en su caminar se ve mal hacer, en su caminar se ven cosas del hombre viejo o de la mujer vieja. Entonces ese es un indicio que no está entregado a Dios completamente, porque aquel que se entrega a Dios completamente, dice la Biblia, es una nueva criatura. Entonces, ¿qué vale los años de estar en una congregación, en una agrupación cristiana? ¿De qué valen los años que diga yo soy de tal o yo soy de cual? ¿Qué valen los nombres de la religión o de las denominaciones? ¿Qué vale con decir yo soy esto, yo soy esto otro? Si tu vida no encuadra con las cosas de Dios, con los mandamientos del Señor, si tu vida no da testimonio que eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, si tu hablar es semejante al hablar del mundo, que por tu boca pues sale agua dulce y agua amarga, que por tu vida sale sal y sale azúcar, entonces no pueden existir las dos cosas delante de la presencia de Dios. Y él mismo lo dice, a los tibios los vomitaré de mi boca, y aunque hayas dicho Señor, Señor, él les dirá en aquel día no te conozco. Pero ¿cómo no me vas a conocer, Señor? Si yo iba a las reuniones, si yo colaboraba, si yo cantaba, si yo oraba, si yo daba lo que se me exigía, el Señor le dirá, no te conozco, obrador de maldad. O sea, todo lo bueno que hizo, pues no le valdrá de nada, porque lo que pesará es que esa persona, ese creyente, ha sido un obrador de maldad. Y la misma palabra obrador significa que ha continuado en su vida obrando maldad, haciendo las cosas del mundo. Por lo cual, estimado creyente en Cristo Jesús, con el respeto que te merece, examina tu vida cristiana delante del Señor. Examina si estás entregado completamente a Dios. Examina si tu vida es de buen testimonio para tu familia, para tus vecinos, para tu compañero de trabajo, para el medio en el que te mueves. Examínala. Tú mismo examínala. Nadie te está acusando. Yo no te estoy acusando porque yo no conozco a nadie, no estoy mirando a nadie, no me estoy dirigiendo a nadie en estas ondas radiales. En donde quiera que te encuentres, aquí en la ciudad, en los pueblos o en el campo, examina tu vida cristiana y piensa y di, ¿qué clase de cristiano soy? ¿Realmente el Señor me va a recibir en su gloria? Examina, tú mismo puedes decirlo. Si tu vida ha sido mediocre en el Señor, si tu vida ha sido con un pie adentro y otro fuera, si tu vida no es de buen testimonio en tu hablar, en tu hacer, en tu decidir, en tu forma de responder, en tu forma de actuar frente a las situaciones difíciles, entonces tú mismo puedes decirlo, realmente no estoy convertido a Dios, realmente no estoy transformado por Dios, realmente no estoy cambiado por Dios. Yo necesito a Dios, yo necesito la intervención de Dios, yo necesito comenzar de nuevo el camino, yo necesito entregarme de nuevo a Dios, pero totalmente, vaciarme, derramarme delante de la presencia de Dios, solo en mi habitación, o en el campo, o en la iglesia, pero solo tú con Dios. Derrámate sinceramente delante del Señor. El Señor te conoce, sabe de tus males, y sabe también de tus virtudes, pero el Señor no te dice nada, el Señor no te está acusando, el Señor sencillamente te está amando y te está esperando para que sigas su camino. Por lo cual, estimado, que esta reflexión del bautismo, que empieza con el arrepentimiento, con la entrega a Dios y con obedecer a la palabra de Dios,
pues que haya servido en alguna manera para edificarte, para orientarte en el camino correcto de Dios. Que el Señor te bendiga ricamente y que el Señor te guíe a proceder al arrepentimiento, a la entrega total a Dios y también a el bautismo conforme a la palabra de Dios. Largo camino hay que recorrer, promesas en mano y un poco de fe. Fuerte y valiente tendré que ser, mirando a la meta sin retroceder. Me prometiste que conmigo siempre estarás. Bajo tus alas mi confianza plenamente estará. Te prometo servirte hasta el fin de mis días. Te prometo cantarte, Amarte y brindarte lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte para siempre entregarte toda la gloria. Muchos han marchado atrás, pensando que no podrán llegar. yo firme permaneceré hasta llegar al final. Me prometiste que conmigo siempre estarás. Oh, oh, bajo tus alas, Tus alas. mi confianza plenamente estará. Te prometo servirte hasta el fin de mis días. Te prometo cantarte, Amarte y brindarte lo mejor de mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. te prometo exaltarte Para siempre entregarte toda la gloria. Te prometo servirte hasta el fin de mis días. Yo te prometo cantarte Amarte y brindarte lo mejor de mi vida. te prometo adorarte Te prometo hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte para siempre entregarte toda la toda la gloria. Te prometo servirte, yo te prometo hasta el fin de mis días. Te prometo cantarte, amarte y brindarte lo mejor de mi vida. mi vida. Te prometo adorarte hasta el fin de mis días. Te prometo exaltarte y para siempre entregarte toda la gloria. Gloria. Hemos compartido el programa El Camino de la Vida Eterna
un espacio conducido por el pastor Moisés de España, que les invita a sintonizar nuevamente. Este espacio será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. En tu pueblo no hay temor.